Si una de las grandes razones por las cuales estamos en este planeta es para reproducirnos, ¿por qué a muchas mujeres se les retira el periodo menstrual antes de tiempo? Y no estoy hablando de la menopausia o el climaterio, no. Estoy hablando de mujeres jóvenes que no tienen periodo menstrual. Incluso, y esto tanto a mujeres como varones, pierden la libido, es decir, no tienen deseo sexual. Y ahora es donde quiero aclarar que estamos hablando de salud, porque si no, va a haber muchas personas que me van a decir, yo no quiero ser madre, o no quiero ser padre, o me van a decir, Javier, ¿quién sos vos para decirme cuánto deseo sexual tengo que tener yo? No, no es la idea de decirles lo que tienen que pensar o sentir. Lo que les quiero decir es una cuestión de posibilidad. Si no pueden, es porque hay una falla biológica. Y biológicamente tenemos que estar preparados para reproducirnos. Incluso también podemos hablar de las mujeres que tienen periodos menstruales irregulares, ¿no? A veces mucho, a veces poco, con mucha cantidad, que muchas veces les genera anemia. Es un problema. Pero más problema todavía es cuando vamos a la ginecóloga y le decimos, a ver, hace 2 meses que no me viene, a veces me viene mucho, a veces me viene muchas veces seguida. Entonces la ginecóloga le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a regularizar tu periodo menstrual. ¿Cómo? Con anticonceptivos. Error. ¿Cuándo pensamos que vamos a mejorar un trastorno hormonal suministrando hormonas? Ahora, tenemos que entender por qué. Hay un mecanismo que se llama de lucha o huida. Es decir, es un mecanismo muy arcaico en el cual antes, hace miles de años, nos enfrentábamos con peligros reales. Y yo sé que al utilizar la palabra reales, hablando del pasado, me expongo a que ahora algunas personas me digan, no, pará, yo también tengo problemas reales ahora. Sí, es verdad, pero no. Te explico por qué. Antes, los problemas que teníamos era de vida o muerte. Es decir, nos enfrentábamos frente a cuestiones en las cuales teníamos que decidir si luchábamos contra ese problema, ya sea un depredador o incluso alguna persona de la misma tribu, y teníamos que luchar contra eso porque nos mataban, o rajábamos, huíamos. Hoy en día, ese mismo mecanismo arcaico fisiológico está en nuestra cabeza en este mismo momento. Pasaron los años, pero ese mecanismo no evolucionó. Seguimos en lucha o huida. Donde está el problema en realidad es que vamos a estar todo el tiempo luchando contra algo, porque ahora tenemos estrés crónico. Antes, este estrés duraba poco, ¿no? Hasta que nos sacábamos el problema de encima. Y en ese momento no podíamos ser madres o padres. ¿Se entiende por qué? Porque hablo también de padres, porque muchas veces, así como hablo de falta de periodo menstrual, también puedo hablar de infertilidad masculina. Es lo mismo, ¿eh? Es decir, si nosotros estábamos luchando contra algo que amenazaba nuestra vida, no podemos tener la capacidad de en ese momento ocuparnos de ser padres y ocuparnos de ese bebé. Entonces, el mecanismo biológico es, no, pará, soluciona este problema y después vas a poder dedicarte a ser padre o madre. El problema es que actualmente estamos todo el tiempo, permanentemente bajo estrés. Y nosotros es como que normalizamos esta situación, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ¿y cómo estás del estrés? Bueno, el estrés, como siempre, como todo, ¿no? Lo normalizamos. El estrés crónico, todo el mundo. ¿Quién no tiene estrés crónico? Es un error, porque eso es lo que va a hacer, entre muchas otras cosas, y ahora vamos a hablar de eso, que no tengas la regla, que no tengas menstruación o que tengas todos estos problemas. Incluso también tiene que ver con tu deseo sexual. Y si tenemos mucho estrés, ¿qué pasa? Si tenemos mucho estrés, no tenemos deseo sexual, el varón puede perder la erección, no tiene buena lubricación la mujer. Todo tiene que ver con lo mismo y todo tiene que ver adentro de nuestra cabeza con la reproducción. Te guste o no te guste. ¿Y qué hacemos? Porque acá es donde entramos en el problema. El estrés muchas veces no se puede manejar, porque muchas veces tenemos que ocuparnos de trabajar para suministrar, para poder proveer, pero sí podemos mejorar todo lo demás. ¿Cómo? Como les digo siempre, la alimentación. Es decir, si nosotros
no podemos adaptar el estrés, pero sí adaptamos la alimentación, es decir, comemos como comíamos hace miles de años. Lo que se llama la dieta paleolítica, alimentos, no productos refinados, sin químicos, dieta de lo que tiene que ver con alimentación orgánica, alimentos orgánicos, sin fertilizantes o los menos posible, sin químicos, sin conservantes o los menos posible. También bajar todo lo que tiene que ver con las medicaciones, entre las cuales están los anticonceptivos. Por favor, se los pido. Y por último, y sobre todo, los suplementos. Porque si nosotros podemos mejorar la alimentación, descansamos mejor, hacemos 10, 15 minutos de meditación, hacemos deporte, nos movemos, cortamos con la vida sedentaria, en vez de estar todo el tiempo en la computadora, en el escritorio, salimos a correr, a caminar, hacemos un poco de musculación, contracción, vamos al aire libre, que nos pegue el sol, que nos pegue el viento, en la naturaleza, nos vamos de vacaciones. Podemos hacer todo bien, en el mejor de los casos, óptimo, pero acá es cuando empiezan los suplementos, ¿no? Los suplementos son eso, son un complemento, porque si no, pensamos que tomando omega 3, EPA, DHA, vitamina D, vitamina C, bueno, listo, tomo esto y ya está. Con esto regularizo la menstruación. No, tampoco es que si vos tomás algún suplemento y después te clavás una hamburguesa de la casa de comidas rápida, vas a andar bien. No, es una cosa más. Y acá es lo más importante, por favor escuchen esto, cada paciente necesita un diagnóstico específico y una indicación precisa, personalizada, porque si no, vienen las preguntas. ¿Qué me conviene tomar? ¿Qué tomo? ¿Qué me conviene tomar para estar mejor? No, cada uno necesita de algo individual. Por eso, por esto que estoy diciendo, no permitan que ningún profesional, ningún amigo, nadie les diga, toma esto, que con esto vas a andar bien. No, primero hay que entender cuál es la patología, ir sobre sus mismos pasos para atrás, mejorar el contexto y después los suplementos van a hacer que se potencie. Y en el mejor de los casos, a largo plazo, estoy hablando 6 meses, 1 año, probablemente puedas mejorar o regularizar un poco tu periodo menstrual. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.